Yo voy a intentar plantear el tema de la responsabilidad médica relacionada con la seguridad del paciente, ¿no? Porque es un tema, nosotros aquí en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona gestionamos la póliza de responsabilidad civil de 25.000 médicos de Cataluña, de los 4 colegios. Por tanto, tenemos unos datos, tenemos unos 8.000 procedimientos, pues gestionamos 25.000 a 25.000 médicos catalanes y, por tanto, tenemos desde el año 86 más de 8.000 casos de reclamación. Por tanto, yo no creo que haya en España una base de datos más amplia e importante que esta. Y pongo esta diapositiva porque ya que estamos en una jornada organizada por MC Mutual y sobre mutuas de accidentes de trabajo, la seguridad ha evolucionado mucho desde el año 32, cuando se construía el Rockefeller Center, hasta que en medicina se ha aplicado mucho los sistemas de seguridad aeronáuticos, ¿no? En los años 50, que había muchos incidentes y accidentes aeronáuticos, al aplicar los checklists y aplicar todos los temas de protocolo, se ha visto que ha bajado en picado, y la medicina en el ámbito de la seguridad del paciente también aplica, sobre todo, criterios de seguridad aeronáutica. Voy a presentar esta anécdota del doctor Bolsin, que es un anestesista que se incorporó en este hospital de Bristol en el año 89. Y él, como anestesista, empezó a ver que había fallecimientos durante la intervención en cirugía cardíaca en niños, pediátricos, en niños. Y durante los 6 años siguientes se dedica a investigar los casos estos de fallecimiento. Y descubre que en este hospital de Bristol hay un 30% más de mortalidad que en el resto de hospitales. Tras la investigación, baja al 5%, pero comportó la confrontación entre pediatras y cirujanos cardíacos. Y el doctor Bolsin informó a los medios de comunicación, hubo un gran revuelo en Gran Bretaña, y a raíz de que el gobierno realizó una investigación que se llama el Kennedy Report, comportó una serie de cambios en la gestión clínica. Y esta jornada, que va de seguridad del paciente, yo diría que estamos en la era de la seguridad del paciente, pero también en la era de la responsabilidad médica. Porque vemos que hay una primera fase en los años 80, en que, por ejemplo, en Estados Unidos estaban muy preocupados, 70-80, por la responsabilidad, el fenómeno de malpraxis crisis, que incluso cuando llegó el presidente Obama a Estados Unidos, intentó hacer la Tort Reform, y había una serie de artículos que limitaba, sobre todo, las cuantías de las indemnizaciones en los procedimientos que estaban inmersos médicos, ¿no? Porque hay estados como Massachusetts que tienen un problema de obstetras muy importante, no quieren ir. Y, por tanto, esta es una realidad. Lo que en Estados Unidos o en el mundo anglosajón estamos viendo, no lo vemos en estos momentos en España, pero no sabemos cómo puede ir. Hay una segunda fase en los años 90, la gestión de riesgos, esta etapa de que los hospitales pues, crean estas unidades, y después en la década actual que vemos la seguridad en el paciente. No entro en esta imagen de la Linda Cohn, pero en el año 99 este informe que apareció en el Institute of Medicine de Estados Unidos, donde había de 40 a 90.000 fallecimientos al año por culpa de problemas dentro de la asistencia sanitaria. Por tanto, la seguridad del paciente está ligada a la calidad asistencial. Son actuaciones orientadas a eliminar, reducir y mitigar estos resultados adversos producidos como consecuencia de la actividad sanitaria. Y, por tanto, esta es una realidad. Por ejemplo, fíjense esta imagen de un artículo del año 99 de Sir Cyril Chandler en el Lancet del año 99, nos decía que la medicina era poco efectiva y era simple, y en la actualidad es muy efectiva, pero es muy peligrosa. Fíjense aquí que a un paciente lo pueden atender más de 133 personas, ¿no? Y esto es una realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo día a día, ¿no? Porque hoy en día la seguridad del paciente es una preocupación en todo el mundo. Lo hemos visto las organizaciones sanitarias de las mutuas que me han precedido, el señor Miñarro, el señor Plana, Víctor, que en todas las estructuras sanitarias se está intentando adoptar estas medidas, ¿no? Porque la OMS ya en el 2002 adoptó una resolución para que se tenía que prestar atención a la seguridad del paciente, y en el 2004 fundó la Alianza Mundial de Seguridad del Paciente, que todos conocen, ¿no? Y las sociedades científicas, yo hablo desde el punto de vista médico, también están muy preocupadas por el tema de seguridad del paciente.
porque es una realidad, y lo verán ustedes al final de mi comunicación, que nos solicitan, nos determinan que participemos en los protocolos clínicos, que les digamos nuestra casuística de nuestra gestión en los casos que llevamos de responsabilidad profesional. El principio hipocrático de primum non nocere, primero no dañar, ¿no? No dañar es el principio primero y esencial del Código Hipocrático, que está vigente, y por extensión de todas las actuaciones relacionadas con el mundo sanitario. Por tanto, la seguridad del paciente, también llamada seguridad clínica, es un componente transversal, crítico de la calidad asistencial. Define el Instituto de Medicina de Estados Unidos que la seguridad del paciente se define como la ausencia de lesiones o complicaciones evitables producidas como consecuencia de un procedimiento sanitario. Y es importante establecer, y nos lo han dicho mis antecesores, establecer sistemas de notificación de errores y sucesos adversos. Pero tenemos que tener una realidad, que la medicina está en constante evolución médica, científica y tecnológica. Esto es una realidad, ¿no? Los protocolos clínicos avanzan, requiere de los profesionales de la salud un permanente esfuerzo para asumir un estándar de buena praxis, y que la directiva de la Unión Europea insta en el año 2002 a los gobiernos europeos a que implanten sistemas de seguridad clínica. En nuestro país, el Ministerio de Sanidad, en el año 2009, ya impulsa prácticas seguras en los centros sanitarios. Pero permíteme que me vaya un poco al principio hipocrático, ¿no? La relación médico-paciente se enmarcaba tradicionalmente en el principio paternalista, el principio de beneficencia, pero esto ha cambiado. La palabra enfermo, que deriva del latín infirmus, significa sin enfermeza, ha cambiado. Hay un principio de no maleficencia, pero en los últimos años el principio de beneficencia ha sustituido por el principio de autonomía. Por tanto, aquí el tema de la información clínica, el tema del consentimiento informado, es un tema muy importante. En una sesión que hicimos en la Real Academia de Medicina el 11 de mayo del 2010, con el profesor Mascaró, profesor Vallois y el profesor Corbella, llegamos a la conclusión que el principio hipocrático está totalmente vigente, con actualizaciones como la Declaración de Ginebra. Pero estamos en el mundo de la seguridad clínica, y que está muy relacionado con el mundo de la responsabilidad profesional médica. Hoy en día, los jueces, en sus sentencias, para absolver o para condenar a un facultativo o a un profesional de la salud, se determinan si se han aplicado los protocolos clínicos, si el médico ha actuado según las guías de práctica clínica. Lo verán con las guías, por ejemplo, de la SEGO, ¿no?, que es la Sociedad Española de Ginecología. Si el médico ha tenido todas las circunstancias, porque cuando hablamos de la lex artis, que es el concepto que los jueces utilizan para si el médico ha actuado correctamente, y que los anglosajones hablan de standard of care, que es sinónimo de técnica correcta, determinan si la mayoría aplicarían este concepto. Fíjense, esto se ha explicado hoy, el tema de Reason en British Medical Journal en el 2000 nos dice que los accidentes ocurren por múltiples factores, ¿no? Y la imagen del quesito, que también la llevo, existen defensas para evitar los accidentes, pero múltiples errores alineados permiten que los accidentes o efectos adversos ocurran, ¿no? Y por tanto se ha de revisar el sistema para permitir identificar los fallos. Es el modelo de queso suizo o el modelo de iceberg, ¿no?, que también se ha presentado, que aquí lo pongo como la parte visible, que puede haber pues, el éxitus, la lesión, la incapacidad, pero hay cantidad de incidentes que no se ven, y que si están notificados podemos hacer actuaciones preventivas para que no pase a la parte visible. Hay un concepto, si nosotros miramos la bibliografía médica, vemos el New England, ¿no?, en el año 2009, que Haynes nos determina que existe un movimiento imparable sobre la seguridad clínica. Y las sociedades científicas son las primeras que están trabajando para que este acto médico se pueda hacer mucho más seguro. Y lo ha explicado muy bien el doctor Manzanera, ¿no? Dice, bueno, seguridad al paciente. Sí, nosotros estamos haciendo políticas de seguridad clínica, pero también es seguridad para el médico, porque el médico tiene miedo de que un momento determinado pueda tener una reclamación o pueda tener una demanda o pueda encontrarse con una reclamación extrajudicial, y por tanto, como más segura sea la práctica médica, vamos a hacer un ejercicio médico de más seguridad.
Por tanto, esta es la realidad que vemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la identificación, pongo esta imagen, ¿no? Que hoy en día casi todos los hospitales o centros sanitarios están intentando hacer estos sistemas, además por código de barras, que es muy seguro y por tanto permite que no hayan errores en la administración de la medicación. Pero la seguridad clínica a nivel de la organización también se encuentra con dificultades, ¿no? Y lo estamos viendo porque es un tema relativamente nuevo, de 10 años aquí. No es fácil introducir la cultura de seguridad clínica, lo sabe muy bien el doctor Manzanera, porque él cuando era director general y impulsó programas de seguridad clínica, se encontraba que, no la administración podía decir, pero después los centros sanitarios era dificultoso ponerlo en marcha, ¿no? Porque hay una falta de liderazgo y también que hay una escasa información de la gestión de riesgos, porque lo ha explicado muy bien Víctor, dice, como siempre se ha hecho así, nunca tendré ningún problema, ¿no? Quiero decir que esto muchas veces pasa, ¿no? Y por tanto hay resistencias al cambio, que tradicionalmente nos hemos nutrido para determinar cuáles los incidentes que pueden haber a nivel sanitario en las comisiones de mortalidad, en las infecciones, en las comisiones de hemovigilancia, en farmacia, en auditorías de la historia clínica y el análisis de reclamaciones que hoy les voy a hablar, ¿no? Son fuentes de información útil que nos ayudan a determinar cuál es la problemática y cuáles son los incidentes o reacciones adversas que hay. Hay muchos estudios, ¿no? Me gusta hablar del Harvard Medical Practice, que se hizo en Nueva York, y 50 hospitales, un estudio retrospectivo, y aquí en España el estudio ENEAS, que ustedes conocen perfectamente, que es el estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización. Pero permítanme que les hable de este artículo de Greenberg, del Instituto for Civil de Justicia, que se correlaciona la aparición de diferentes efectos adversos con posibles implicaciones sobre la seguridad del paciente con las reclamaciones por malpraxis. Esto es interesante, ¿no? ¿Ya? Y los resultados mostraron una correlación significativa de esta frecuencia de efectos adversos con las demandas de malpraxis. Y los autores concluyen que potenciar las medidas de seguridad del paciente disminuye el volumen de demandas. Por tanto, esto es una línea que yo voy a introducir. A nivel del Estado español, vemos que hay de frente la Administración, vemos el Ministerio de Sanidad con sus páginas web sobre seguridad del paciente, la OMS, el día 24 de marzo, que era el Día Mundial de la Tuberculosis, con la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que se puso en marcha por la Dirección General de la OMS en octubre de 2004, la Junta de Andalucía, en su Observatorio para la Seguridad del Paciente, la aplicación de los APPs de salud, que puede ser unas herramientas muy útiles, las TICs, y toda esta evaluación de estrategia para la seguridad del paciente, o la Generalitat de Cataluña con sus proyectos de seguridad del paciente, que vemos la prevención de la infección nosocomial, la identificación inequívoca de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una cultura de seguridad a nivel de todas las administraciones. Aquí vemos la Unión Europea con estas páginas de seguridad del paciente y calidad, que por tanto es una divulgación. Y por ejemplo, la obstetricia, ¿no? Ahora voy a hablarles de la obstetricia, la seguridad clínica en ginecología y obstetricia. En Estados Unidos, la especialidad más demandada es la obstetricia y las cuantías indemnizatorias son de las más altas, ¿no? Es una especialidad problemática en España, no es la primera es cirugía, ortopedia y traumatología, pero que sí las cuantías indemnizatorias. Por tanto, se han de hacer políticas de seguridad para la paciente y para el profesional, y el objetivo es mejorar la seguridad en ginecología y obstetricia. La estrategia es estándares mínimos de universales de cuidado de la gestante y control quirúrgico, sobre todo el trabajo del parto, porque hemos determinado que en el trabajo del parto es cuando aparecen más problemas. Y este producto final será el checklist de seguridad en obstetricia y control de riesgos. ¿Y qué es lo que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia está induciendo a sus obstetras? Aquí vemos, por ejemplo, reclamaciones legales en obstetricia de alto riesgo, publicado en diferentes revistas internacionales, que nos da la magnitud del riesgo que representa a veces la obstetricia. Pero entremos un momento en la responsabilidad médica. ¿Qué es la responsabilidad médica? Es la obligación que tienen los médicos de reparar nuestra actuación, ya sean actos, omisiones, errores voluntarios o involuntarios, dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de nuestra profesión. Les he dicho antes que internacionalmente, sobre todo en países anglosajones, hay una era que se habla de malpraxis crisis, ¿no? Por ejemplo, un neurocirujano en Nueva York, todos sus ingresos que hace en sus actuaciones médicas, un 50% va para pagar su póliza de RC, porque es una especialidad de alto riesgo y, por tanto, esto es una problemática que hay, esto encarece. Pero también el tema de la medicina defensiva, ¿no?
como incremento de riesgo para los pacientes y del gasto sanitario, insatisfacción para todos los profesionales y abandono de áreas de elevado riesgo de reclamación como la obstetricia, ¿no? En nuestro entorno tenemos este sistema de modelo de aseguramiento de RC que hace pocos meses apareció en un artículo especial en Medicina Clínica de aseguramiento de responsabilidad profesional médica en Cataluña, que tenemos estos 25.000 médicos y que gestiona el Consejo de Colegio de Médicos de Cataluña, ¿no? Fíjense aquí cómo está evolucionando. Aquí vemos nuestros datos sobre 25.000 médicos. Vemos aquí que las denuncias penales en el 2006 eran, incluso si nos vamos más atrás, la mayoría de reclamaciones contra los médicos se hacía por querella criminal o por denuncia, porque había como una ansia de sangre, una ansia de banquillo contra el médico, ¿no? Esto está evolucionando, que la querella o la denuncia penal está bajando, ven que es en azul, en cambio está subiendo mucho la reclamación extrajudicial. Esto es un tema interesante, ¿no? Quiero decir que incluso los propios abogados o pacientes ya prefieren no ir al pleito, sino que prefieren hacer una reclamación extrajudicial a la aseguradora, o en el caso de Cataluña, contra quien gestiona, tramita y defensa, que es el Servicio de Responsabilidad Profesional, para intentar, si caso, llegar a un acuerdo indemnizatorio y, por tanto, evitarse el coste procesal que puede costar de ir a los juzgados. También les diré de esta diapositiva que de 25.000 médicos, estos son el porcentaje, el 13,3 por cada 1.000 médicos asegurados. Y vemos que también el nivel de reclamaciones también está bajando, ¿eh? Quiero decir, por tanto, son datos importantes que no como otros países, extrapolando a otros países, las denuncias o las reclamaciones contra los médicos están en un periodo de estabilidad. Si nosotros cogemos el artículo del New England en el 2011 de Jena, nos determina que, por ejemplo, la neurocirugía y la cirugía torácica son especialidades de alto riesgo y que las indemnizaciones son muy altas, ¿no? Un poco diferente que lo que vemos en nuestro país. Nosotros replicamos este artículo en Gaceta Sanitaria y, por tanto, determinamos que la traumatología y la ginecología son las especialidades que tienen más reclamaciones y la obstetricia es la especialidad que tiene más cuantía indemnizatoria. Fíjense, les traigo rápidamente hemos cogido de nuestra base de datos, que tenemos 8.000 casos, desde el 2004 al 2003, 3.347 reclamaciones. Y hemos hecho un quesito viendo que la mayoría de reclamaciones son, el 36% por secuelas, y un 34% son por déficit de la práctica quirúrgica. Esto, analizado con calma por procedimientos, puede ayudar mucho a la seguridad clínica de los centros, porque de lo que se reclama tenemos datos importantes que nos pueden determinar para hacer una política de prevención. Fíjense que la información, cuando hablamos de defecto de información, que sería aquí, solo es un 1%. Por tanto, gran problema, y el doctor Ferrer, años atrás, él me decía el tema de que el consentimiento informado en los hospitales, en algunos centros aún se obviaba mucho, hoy en día está variando. Y para determinar si hay responsabilidad o no, se ha de evaluar la praxis del caso de cada proceso asistencial, ¿no? Y se ha de valorar una serie de criterios, si se ha establecido el diagnóstico y el plan terapéutico ajustado, si se han cumplido, ha habido un cumplimiento de lo mismo, incluyendo la realización de técnicas de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento, y si se ajusta el procedimiento a los estándares científicos del momento y requerimientos legales. El profesor Rodríguez Pazos nos determinó un análisis por lo que determina el normopraxis clínico-asistencial, ¿no? Que son estos 7 puntos que siempre que hemos de valorar un caso de reclamación o de presunta mala praxis, es muy importante seguirlo porque nos determinará, es como un protocolo para determinar que si aquel caso que nosotros valoraremos la historia clínica ha habido responsabilidad o no. Pero también hay una serie de niveles, ¿no? Que a veces esto no hay el nivel de los profesionales, pero también hay un segundo nivel que es el de la organización. Hoy lo hemos visto, Víctor lo explicaba, ¿no? La organización está por una política proactiva para que haya una notificación de efectos adversos, pone programas informáticos, pero hay una responsabilidad de los profesionales y también hay una responsabilidad de la Administración. Por tanto, este aumento de las reclamaciones comporta muchas veces que los facultativos determinen una medicina defensiva. Yo les diré una cosa, cuando un médico es reclamado y pasa un proceso judicial, y si es penal, peor, yo creo que él hará una actuación de su práctica médica distinta después de esta reclamación. Y si es penal, aún peor, porque crea una situación de riesgo para él, para su persona,
Después, esta medicina defensiva nos creará también situaciones de riesgo para el paciente, aumento de gasto, insatisfacción y listas de espera. Estos conceptos que hoy en día se habla de malpraxis, muchas veces, cuando hablamos de malpraxis, puede ser una mala práctica aparente. Ha habido un mal resultado, pero el médico ha actuado correctamente. O puede haber una doctrina del riesgo conocido. Una intervención quirúrgica, un trasplante pulmonar y que el paciente fallece, se entiende que hay una doctrina de riesgo conocido. Por tanto, se han de valorar todas las circunstancias del caso. Se ha de valorar en aquel momento concreto. Es que los jueces, cuando valoran la lex artis, lo que les he dicho antes, se ha de valorar las circunstancias del caso concreto, no se puede generalizar. Y es muy importante el término de la técnica, ¿no? Si se ha habido una técnica correcta y se han cumplido los preceptos médico-legales. Pero fíjese, ¿cuándo se reclama? Generalmente se reclama cuando hay efectos negativos para la salud en paciente como consecuencia de un acto médico. Por ejemplo, si ha habido una complicación quirúrgica, de una exploración, o de un error diagnóstico, o de una omisión. Ya no les hablo aquí de las doctrinas jurisprudenciales como son la doctrina del daño desproporcionado, toda una serie de conceptos que hoy en día van, o el tema de la medicina satisfactiva. Que hay una doctrina jurisprudencial que no habla de medicina de medios, sino medicina de resultados. Por tanto, cuando los pacientes reclaman, pueden hacer una reclamación judicial, que puede ser civil, penal, pero puede haber también una reclamación extrajudicial, o una reclamación directamente a la Administración, o una reclamación patrimonial, o en un momento determinado una reclamación deontológica. Y para determinar que ha habido responsabilidad, y esto está relacionado con el tema de seguridad clínica, se ha de determinar si ha habido una obligación, si el facultativo o el profesional de salud ha hecho una falta médica, si se ha comportado un perjuicio y que haya una relación de nexo causal entre esta falta realizada y perjuicio ocasionado. Si no hay este punto, no podemos hablar de responsabilidad médica. Porque la doctrina del Tribunal Supremo lo dice muy claro, los médicos responden normalmente por una obligación de medios, no de resultados. A diferencia de la medicina satisfactiva. ¿Cuál es la medicina satisfactiva? Una vasectomía o una ligadura de trompas, lo que aquí sí que el resultado tiene que ser que haya una esterilización del paciente, ¿no? Esto está claro. O la medicina voluntaria, la medicina estética, o, por ejemplo, la medicina ortognática, o la oftalmología refractiva. Por tanto, esta sería medicina satisfactiva y aquí los tribunales nos determinan que la información tiene que ser mucho más exhaustiva, determinando cuál es el procedimiento y qué riesgos personales tiene, determinando las concausas patológicas, que esto es muy importante. Por tanto, esta es la línea que hay. Aquí hay un triángulo que es el médico, la documentación, la historia clínica, el paciente y la familia, ¿no? Este triángulo es muy importante. Hay especialidades, como les he dicho, como la trauma, que por nuestros datos es la especialidad que tiene en estos momentos en nuestra base de datos de 8.000 procedimientos más reclamaciones. Pero la importancia que tiene la responsabilidad médica en el ámbito de la seguridad clínica es que del análisis de los casos que tenemos podemos dar muchos datos a las sociedades científicas, a la administración sanitaria y a las personas que nos lo soliciten. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso asistencial y hay una acción terapéutica y diagnóstica y hay un resultado adverso, se puede provocar un daño corporal o patrimonial, que puede ser pues, el fallecimiento del paciente, una lesión, una prolongación de la estancia hospitalaria, un incremento de los recursos asistenciales, una incapacidad. Y esto puede dar lugar a una responsabilidad, a una malpraxis, que puede ser real, aparente, doctrina de riesgo conocido, pero que esta reclamación puede ser judicial o extrajudicial. Del análisis de estos datos, que ahora les voy a demostrar, podemos dar datos para que ustedes hagan un ejercicio más seguro. Fíjense aquí, este artículo del año pasado, que publicamos en el International Journal of Legal Medicine, determinamos que la contribución del estudio y análisis de los casos de responsabilidad médica pueden tener pues, un aspecto muy importante en la seguridad del paciente. Fíjense aquí este artículo que ha aparecido también en el 2003, la gestión de la responsabilidad profesional médica desde el colectivo de la profesión médica y enfocada a la seguridad clínica. Atención primaria. En atención primaria también hemos hecho una nota, una carta al director, pero también replicando un artículo sobre la seguridad clínica. Y de los datos que tenemos, podemos ir a la revista más importante a nivel de cirugía vascular, que es los Annals Vascular Surgery, que les hablamos cuáles son las prácticas en cirugía vascular que tienen riesgo.
Y esto está publicado ahora en el febrero del 2014 en esta revista. O nos vamos a otra revista inglesa, el Journal Forensic Legal of Medicina, y les presentamos la casuística más importante del mundo. No hay una, hay 800 casos de procedimientos de reclamación, de denuncias o demandas o de reclamación extrajudicial en el mundo de la obstetricia. Y presentamos este artículo junto al profesor Laïlla, que es el presidente de la SEGO, y el equipo del Servicio de Responsabilidad Profesional, determinando cuáles son los casos que hay más riesgo. Y, por tanto, esto enseña a los obstetras y ginecólogos el ver estas casuísticas y les da, y nos lo decía el profesor Laïlla, gracias a estos estudios yo puedo aplicar a nivel de la sociedad científica medidas de seguridad clínica para el ejercicio de obstetras y ginecólogos. Fíjense aquí la guía de aspectos jurídicos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que nos determina la casuística, nosotros hemos determinado la casuística de las reclamaciones en responsabilidad. Nosotros, cuando ingresamos con el doctor Manzanera en la Real Academia de Medicina, él habló de seguridad clínica, yo hablé de responsabilidad profesional médica. ¿Cuál es la perspectiva de la situación actual? Porque esto va variando y va cambiando, ¿no? Y con el doctor Miguel Bruguera hicimos una guía que salió en la Revista Clínica Española en el 2012 para prevenir las reclamaciones por presunta mala praxis médica, de cómo actuar cuando se producen y cómo defenderse judicialmente. Y decíamos en este artículo que la importancia que tiene la notificación, ¿no? La notificación del efecto adverso o la reacción adversa a nivel del centro sanitario. Fíjense qué preocupadas están las sociedades científicas que en septiembre del 2012 me pide la Sociedad Española de Cardiología que les haga el editorial sobre responsabilidad profesional. Y aquí podríamos entrar en diferentes especialidades. Fíjense este artículo. Este artículo aparece en Revista Española de Cirugía Española sobre los casos de reclamaciones en cirugía bariátrica. En Barcelona hubo una época, en el 2011, y se acuerda el doctor Manzanera, que hubo varios fallecimientos de casos de cirugía bariátrica. El doctor Bruguera era el presidente, me dijo, Josep, vamos a analizar todos los casos que teníamos aquí, teníamos 20 casos. Nos reunimos con la sociedad científica, nos reunimos con la mayoría de cirujanos que hacen cirugía bariátrica en Barcelona. Desde entonces, desde que salió este artículo, no ha habido ningún caso más. Por tanto, esa es nuestra función, ¿no? Esta función pedagógica, función de que determinar que de los casos que tenemos nosotros, de los casos que analizamos en el ámbito de reclamación médica, podamos dar una ayuda a la sociedad y sobre todo a la sociedad científica para que evite errores y reclamaciones. Fíjense, en endoscopia digestiva también lo hemos estudiado, un análisis de la casuística de los últimos 22 años. Yo les enseño el artículo científico, porque el artículo científico te da un valor que no da un valor cuando hacemos un documento interno, porque esto ha estado evaluado por personas externas. Las revistas Gastroenterología y Hepatología tiene un comité evaluador, un comité editorial, un comité científico que tiene de evaluar que lo que presentamos nosotros es un documento que tiene pues, una evidencia y que tiene un conocimiento científico. Por tanto, lo presento así. Y ahora en este mes de marzo ha salido un monográfico de medicina legal en que hablamos de procedimientos quirúrgicos objeto de reclamación por presunto defecto de praxis y patologías urológicas más frecuentes implicadas en la responsabilidad profesional médica. Por tanto, vamos siguiendo, porque estos son instrumentos de seguridad clínica. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Barcelona habitualmente saca cuadernos de buena práctica que están en catalán, pero fíjense aquí el de praxis médicas, que ha colaborado mi compañero el doctor Ferrer, consentimiento informado. Por tanto, esto ayuda mucho a la profesión a actuar con seguridad clínica. Porque de todo lo que estamos hablando, la importancia, yo siempre digo que la historia clínica en el ámbito del procedimiento asistencial, por analogía, es como la caja negra. Ahora se está buscando la caja negra de si ha habido un accidente de este avión en Malasia, ¿no? Y el día 7 de abril se termina la posibilidad, si ha habido un accidente, porque tiene un mes de funcionamiento. Por tanto, la historia clínica es como la caja negra en un accidente aéreo. Ustedes recuerdan el accidente de Spanair en Barajas, que se determinó con el análisis de las cajas negras de que hubo negligencia de los pilotos. Por tanto, para determinar si un médico o los profesionales de salud, enfermería, han actuado correctamente, es muy importante poder valorar la historia clínica. Porque si hay una historia clínica que está todo en blanco, nosotros no podremos determinar qué es lo que ha pasado. Y muchas veces ha actuado bien, el médico ha actuado correctamente, pero ha habido un mal resultado.
Por tanto, es un elemento de seguridad clínica muy importante, ¿no? Y también es importante, la historia clínica es el lugar donde se registra toda la documentación. Por tanto, todo el curso clínico evolutivo de todas las incidencias que ha habido, aquí están. Y otro elemento clave es la información, ¿no? Ya estoy terminando, doctor Manzanera. La información al paciente es clave y es un criterio de normopraxis. Lo pongo aquí como elemento de seguridad clínica, ¿no? Este proceso de comunicación médico-paciente, esta toma de decisión que nos marca, y con comprensión de la información que nos marca la legislación, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, y que muchas veces un médico puede haber actuado correctamente, pero el juez nos dice, ha hecho una actuación correcta, pero no se acredita que ha informado, que la información sea la adecuada. Por tanto, como nos dice nuestra legislación, con todo procedimiento diagnóstico y terapéutico invasivo, es necesario muchas veces el DCI. Esto que la ley nos dice que la información será preferentemente verbal, pero por tanto es un tema que lo tenemos que tener en cuenta. Y también el informe clínico asistencial, que es muchas veces, hoy nos hablaba Jordi Miñarro, decía, bueno, en nuestros centros determinamos que hay un cumplimiento de las normas de los preceptos médico-legales, pero también tenemos centros concertados. Y los centros concertados, a veces en un pueblo, en una zona rural, oye, si no hay unos elementos de seguridad clínica, como el informe clínico, que se hace una intervención quirúrgica el viernes por la tarde, ambulatoria, se da al paciente al alta, aquel centro asistencial sábado y domingo está cerrado, y el paciente no tiene ninguna información clínica de lo que se ha procedido, el procedimiento que ha procedido, y hay alguna complicación, tendremos problemas seguro. Por tanto, es un elemento muy importante. Aquí está el logaritmo que me gusta determinar, la seguridad clínica, los protocolos, los eventos adversos, las malpraxis con las condenas y la responsabilidad. Todo esto, con una formación continuada en aspectos médico-legales, podríamos tener una actuación con menos riesgo. Y para terminar, las dos últimas diapositivas, que ustedes en esta mañana ya se les ha informado, pero yo quiero ahora rematarlo. Las organizaciones tienen que aprender de sus errores. Esto es muy importante, ¿no? No tenemos de tener miedo a los errores del centro. Yo recuerdo que hace años que hago conferencias sobre responsabilidad médica y me decía un médico, es que siempre tenemos problemas en el área del recovery, después de las intervenciones quirúrgicas. Bueno, pues se ha de analizar qué es lo que pasa allí. O en otro hospital hay problemas en el área de urgencias y tal día de la semana. Por tanto esto se ha de gestionar estos efectos adversos. Se ha de analizar estos eventos adversos en el proceso asistencial. Se ha de realizar la valoración de si se han cumplido los criterios de normopraxis. Esto es muy importante, lo he dicho hoy. Hay que instaurar una política de gestión de los errores y fracasos, que crear unidades de gestión de riesgos en los centros sanitarios, la utilización de los protocolos. La utilización de un protocolo es un método de seguridad clínica que en caso de una reclamación podemos acreditar delante de los tribunales que el médico ha actuado conforme a un protocolo. Y les diré que muchas sentencias en la jurisprudencia española ya determina el juez para absolver o para condenar si el médico ha utilizado estos protocolos clínicos. Por ejemplo, en ginecología, muchas de las sentencias ya habla, el médico en la cesárea utilizó el protocolo clínico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Por tanto, el juez llega a la resolución de un fallo que hace una absolución del caso. Por tanto, y el checklist, medidas de identificación. Mire, con el doctor Ferrer nos reunimos una vez al mes en una comisión técnica de seguimiento que vienen los responsables del CatSalut, del ICS y del Consejo de Colegio de Médicos. Errores en la intervención quirúrgica en el ámbito de extremidad. Cada mes tenemos alguno. Olvido de cuerpo extraño. Cada mes tenemos alguno. Complicación por no haber hecho la profilaxis antibiótica. Complicación por no haber hecho la profilaxis anticoagulante, la trombosis venosa profunda. Esto es diario. Quiero decir, por tanto, tenemos que hacer una pedagogía. Y quiero felicitar aquí al doctor Manzanera por la idea de hacer esta jornada, porque esto ayuda mucho, nos ayuda a todos. Buscar culpables desalienta, y lo ha dicho Víctor, buscar el sistema de notificación de errores, el aprendizaje organizacional y promueve la difusión de los comportamientos defensivos. Hay que seguir los protocolos para evitar sobre todo la infección nosocomial. Mucha precaución con los nuevos sistemas de asistencia médica, la teleasistencia, las consultas virtuales. Vayamos con precaución porque tiene unos riesgos importantes, ¿no? Se ha de registrar, como he dicho, todo en la historia clínica, pero es importante procurar una formación continuada, tanto en conocimientos como en habilidades.
fomentar las medidas de seguridad clínica y del paciente en los centros sanitarios, y no pensemos que el derecho, la intervención del derecho, nos aspira a garantizar la seguridad clínica. El derecho lo que hará es, si no, sancionar al causante en caso de ser responsable y resarcir al perjudicado, pero no solucionará nada en el ámbito de la seguridad clínica. Y, para terminar, mantener siempre una relación correcta con el paciente y su entorno. Yo esta última frase la pongo siempre, porque si un médico en su proceso asistencial o una enfermera tiene una buena relación médico-paciente, muchas veces las cosas irán bien. Por tanto, yo aquí lo que les quería decir es que agradezco a MC Mutual que me haya invitado. Creo que el doctor Manzanera, que es uno de los pioneros en Cataluña sobre la seguridad del paciente, ha estado de verdad muy acertado en que hacer esta jornada hoy, y creo que del ámbito de la responsabilidad médica, en el ámbito de la gestión de las reclamaciones, ya sean en el ámbito penal, civil o extrajudicial, podemos dar gran ayuda a la seguridad clínica, que es lo que están haciendo ustedes, y que creo que en Cataluña tenemos un nivel muy alto de seguridad en el paciente. También hemos visto que en el País Vasco, y me ha gustado, Víctor, mucho su presentación, también tiene un nivel altísimo, y que esto revertirá en la seguridad del paciente, pero también revertirá en la seguridad del médico. Muchas gracias y buenas tardes.